Bienvenidos a otro video de este canal. Sé que le quería comentar que sé que estuve casi un mes inactivo sin subir contenido, pero como dije, he estado trabajando en un video que no sé si lo va a ver mucha gente, pero espero sea informativo y de su agrado. Así que en este caso voy a hablar sobre datos curiosos, historia y sobre quien ya dije en una publicación, Bruce Lee. Mi nombre es Alejandro, tengo 13 años de experiencia en el arte marcial chino, soy practicante de Wushu tradicional, algunos lo conocen como Kung Fu tradicional. En este caso vamos a hablar de la vida de Bruce Lee, pero en la parte marcial, en las artes marciales. No me voy a centrar en su historia, ni en su vida personal, ni en las cosas que han salido recientemente, hace unos 3 4 años atrás. Si lo menciono es muy por arriba y tiene que ver con cómo Bruce Lee veía las artes marciales en general. Para arrancar, para comenzar con el video, quiero dar un aviso más que nada de cómo vamos a ir llevando el video. Vamos a hablar sobre la parte histórica de lo que Bruce Lee llamaba Kung Fu y sobre su desarrollo y crecimiento en las artes marciales. Más allá si tenía técnica o no, si sabía pelear o no, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante o casi al final del video. Espero que se queden hasta el final, que vean el video completo, porque el video completo tiene que verse, tiene que ayudar, no ver una parte y comentar. Comencemos con el primer dato que para muchos el Kung Fu nació hace 1500 años o 2000 años, otros dicen 3000. Pero el Kung Fu tradicional o el Wushu nació en esa época mucho más antes. Es una de las primeras artes marciales que existe en el mundo. Su año de fundación no se sabe. Sí se sabe que fue hace casi 2000 o 3000 años. Pero hay otro Wushu, que es el Wushu moderno, el Wushu de exhibición, que es el que usan estos trajes que voy a poner en la foto acá. Estos trajes que hacen piruetas, hacen acrobacias y usan las armas flexibles que parecen de papel. El Wushu moderno o el Wushu de exhibición, o algunos llaman como Kuosu, que significa deporte nacional, nació en 1939 de la mano del gobierno o dictadura de Mao Zedong. El Kuosu o Wushu moderno nació con la finalidad de esparcir o incentivar la práctica de deporte tradicional, en realidad no es tradicional, en China. También tenía que ver con hacer famoso el gobierno de Mao. ¿Qué quiero decir con eso? Tengan pendiente el año, no se olviden de esta fecha, 1939. Nace el Wushu de exhibición, que no tiene nada que ver con pelea. Por más que me digan que los de Kung Fu moderno practican Senta o Sui Chiao, Senta y Sui Chiao no tienen nada que ver con el Wushu tradicional. No están relacionados. El Wushu es una disciplina distinta, Senta es otra disciplina de lucha y Sui Chiao es otra disciplina de lucha. Senta nació en la dinastía Tang, un dato de color, nació en la dinastía Tang, y el Sui Chiao se fundó más que nada en el norte de China, a mano de los manchúes, y se practicó mucho con los Xiongnu o los ancestros de los mongoles. Por eso algunos dicen lucha china-mongola, porque los manchúes se llevaban muy bien con los Xiongnu y mongoles de ese tiempo. Después se popularizó en todo lo que es China central o la China meridional. Bueno, me voy por las ramas, quería aclarar esos datos. ¿Qué pasa? El Wushu moderno, el de exhibición, el que no es pelea, nace en 1939. Bruce Lee nació en 1940. Esto va a cambiar mucho cómo Bruce Lee ve las artes marciales chinas más adelante cuando tenía 18 o 20 años. En esa época estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial y Japón estaba comenzando a planear atacar China, la parte costera,
Nanjing y el resto del norte de China. Bruce Lee ya había nacido en Estados Unidos, le habían puesto dos nombres, Lee Jun-fan y Bruce Lee, para que no le causase problemas en Norteamérica. ¿Qué sucedía? Bruce Lee nunca aprendió Tai Chi. Vamos a aclarar esto. Bruce Lee nunca aprendió Tai Chi por parte de su padre, Tai Chi Chuan. Jamás aprendió Tai Chi Chuan por parte de su padre. Es que es muy corrido ese rumor. Nunca practicó Tai Chi Chuan y ni siquiera le enseñó su padre. Lo que sí le enseñó su padre es a actuar. Bruce Lee desde que era recién nacido ya había salido en muchísimas películas, desde recién nacido hasta, bueno, morir a los 43 años en 1973. Lo que sucedió es que Bruce Lee se vio influenciado por las artes marciales en el teatro y en la actuación china, donde hacían exhibiciones de wushu moderno, y él atraía eso. Bruce Lee se vio atraído por todos esos actores que sabían hacer patadas, piruetas, manejaban las lanzas y las espadas de exhibición, que son las flexibles, que hacen ruido como si fuese una lámina de papel. También Jackie Chan en el futuro aprendería en la ópera de Hong Kong o la ópera de Beijing, el teatro. Aprendería cosas que tienen que ver con el kung fu de exhibición, no kung fu tradicional. Jackie Chan no sabe kung fu tradicional. Aprendió el wushu de exhibición. Bien, Bruce Lee, al verse atraído por esto, también le llamó la atención lo que vendría a ser la historia del Kung Fu, las teorías del Kung Fu tradicional o el Wushu tradicional, ¿no? Pero le llamaría más adelante cuando Bruce Lee, entre sus 15 y 18 años, porque él comenta en una entrevista o en sus libros, que él entró a la academia, a la escuela de Yotsun o Wing Chun de Yip Man. Entre los 15 y 18 años, creo que entró como a los 16 años a aprender con el instructor de Ip Man. Porque el maestro de Bruce Lee no es Ip Man, sino un instructor que aprendió con él cuando era joven. Sí, Bruce Lee tiene fotos con Ip Man, pero más que nada son fotos como para demostrar que Ip Man enseñaba con Bruce Lee, porque Bruce Lee se había hecho un poco más reconocido en esa época y era un poco bastante famoso. Entonces Bruce Lee le pidió sacarse fotos a Ip Man. Yendo a la parte técnica, yendo al recorrido, durante el primer recorrido durante la estadía de Bruce Lee en las artes marciales chinas, Bruce Lee aprendió el estilo de Jotsu. Durante 6 o 7 años estuvo practicando. No hay mucho que decir sobre sus combates, ya que todo lo que hay de Bruce Lee hay escrito o es hablado, porque he buscado videos de él. Y el famoso video que voy a exponer acá, el famoso video de él peleando en un tejado, no es él, sino son otros dos maestros peleando en un tejado. Uno es un estilo de Mantis y otro es Jotsun. No es Bruce Lee. Me cansé de buscar videos que no sean el típico video de donde está dando una demostración en Seattle. No hay otro video donde salga Bruce Lee peleando, demostrando, porque hay muchos videos, pero son grabaciones de práctica. Bruce Lee, durante su entrenamiento, durante su crecimiento, se ha contado que en esa época, y era normal, se mandaban a los alumnos a pelear a la calle contra otros practicantes o contra personas cualquiera, ¿sí? En la calle, buscar pelea. El objetivo era aplicar la técnica. Y aquí quiero dar un apartado. En la antigua China, siendo un artista marcial o un maestro y querías probar una nueva técnica, tenías que salir a pelear a la calle, sí o sí. O ir a un Kwon, un Wukwon, que se le dice gimnasio en chino, ir a un Wukwon, buscar pelea contra un alumno, un maestro, o ir a la calle, pelearte contra un soldado, un policía, un guardia, o contra cualquiera en la calle. No importaba quién fuese, era pelear. El Kung Fu antes era muy practicado por gente muy
conflictiva, muy apartada, que no quisieras verle la cara. Por eso era tan marginado el artista marcial en China antes. También eran analfabetas muchos maestros, bueno, la mayoría eran analfabetas, de los que practicaban artes marciales solo buscaban pelear. Bruce Lee aprendió Wing Chun, tuvo muy buen rendimiento, muy buen aprendizaje según sus maestros y compañeros. Sabía pelear muy bien, tenía muy buena habilidad de combate, pero un día Ip Man lo echa, lo corre de su escuela o su instituto. Según los rumores y lo que se puede investigar, era porque Ip Man se enteró de que Bruce Lee no era 100% chino, tenía familiar, no sé si era su abuela o su madre, tenía alguien que era descendiente de judío o alemán. Por lo que pasa, no se sabe cuál de las dos versiones es fidedigna, por lo que pasa es que Bruce Lee es expulsado de la escuela de Ip Man. No tiene nada que ver con que lo echasen, que Shaolin lo echó, no crean esa película porque es una estupidez. Estoy hablando de esta película donde sale el Gran Maestro 4 o Ip Man 4. No crean en esa película, es pura propaganda. Si bien Bruce Lee, al ser expulsado de la escuela por racismo, él siguió aprendiendo con otros maestros que conocía, aprendió otras técnicas, otros conceptos, pero siguió practicando Wing Chun. Vamos al punto, se cuestiona mucho de que Bruce Lee haya practicado tantísimas artes marciales o haya aprendido técnicas de otras artes marciales, porque en su manera de pelear, tanto como recalca en los libros, como lo retrata en las películas, su manera de moverse es bastante china. ¿Qué quiero decir? Los puños que hace Bruce Lee, los que tanto critica él, son puños chinos, son puños de Kung Fu. En una entrevista y en una demostración él criticaba el Shaolin norteño. El Shaolin norteño no existe, no existió nunca. El tipo de boxeo original, el estilo original se llama Zhang Chen, o puño largo o puño del norte. Shaolin norteño no existió. Bruce Lee había aprendido mayor parte de la teoría del Kung Fu a raíz del Wushu de exhibición, que durante los años 50 y años 60 se volvió bastante famoso y se creía que era el Wushu tradicional de esa época, o el Wushu tradicional original. Shaolin, en esa época el templo Shaolin, el Kung Fu Shaolin entre comillas, se había vuelto famoso y Bruce Lee criticaba eso, pensando que era el original. Y en esa época él sacó su famoso libro, El Tao del Kung Fu, o el Yunfang Kung Fu, como algunos llaman el libro. Como lo ven, él está parado en ese libro, si alguno lo ha leído. En ese libro utiliza técnicas de Wing Chun contra alguien que pelea Choi Li Fat, estilo Choi Li Fat. Habla sobre el estilo Choi Li Fat, critica otros estilos y habla sobre la teoría de Kung Fu en combate. Acá van a surgir algunos críticos, algunos opinólogos. Yo no tengo problema. Lo que estoy diciendo, porque yo he estudiado Bruce Lee, he leído sus libros, he estudiado la estructura de su estilo, de su manera de pelear y su manera de ver lo que es el arte marcial chino. Más allá de las artes marciales, eso es otro punto más adelante. Bruce Lee, a sus casi 20 años o 20 años, crea, entre comillas, crea el Lee Jun-Fan Kung Fu, o el Kung Fu de Bruce Lee, como algunos le llaman. Crear un estilo de Kung Fu no se puede hacer en esta época y menos antes, porque para crear un estilo de Kung Fu literalmente se necesitaba muchísima práctica y estar muy cerca de que te maten. A ver, suena un poco estúpido, suena un poco tonto, pero el Kung Fu, el último estilo de Kung Fu que se creó fue el Pak Wat San en el siglo XIX.
Ese es el único y el último estilo que fue creado oficialmente. El resto de estilos creados después del siglo XX, del siglo XIX, no son reconocidos como estilos tradicionales, porque les falta eso, lo que es correr peligro durante una pelea. Bruce Lee, por más que haya tenido peleas casi a punto de que lo maten, no cuenta porque a Bruce Lee le faltaba la base también. Bruce Lee nunca mencionó la base del Kung Fu. Se ve que nunca la practicó porque en sus entrevistas, en sus charlas, en sus demostraciones, él solo criticaba al Wushu moderno y no sabía distinguir entre el tradicional y el Wushu moderno. En su libro del Tao del Jeet Kune Do habla sobre el puño chino. El puño chino, van a ver todos los que practican Kung Fu o los que han visto mi video, que el puño chino no se pega de esta manera, que es así. Bruce Lee dice que se pega de esa manera en China los practicantes de Kung Fu. Si alguien ha practicado Kung Fu de verdad, se van a dar cuenta que esto es un puño de práctica. Y el puño de Kung Fu no va así, sino siempre va a la línea central. La teoría de la línea central no la inventó Ip Man, no la inventó Bruce Lee, no la inventó el Jeet Kune Do. Ya existía. La línea central es la teoría principal del Wushu tradicional. En toda postura se utiliza la línea central para golpear y patear. ¿Por qué? Porque habla de el eje principal y los meridianos. Bruce Lee criticaba obviamente eso porque, vamos a ser honestos, todos los artistas marciales de Kung Fu antes y ahora critican al mismo Kung Fu, a su estilo o a otro estilo para tener más fama. Bruce Lee en aquella época se corre un rumor, una teoría que es un poco creíble, o sea, es creíble pero no es tan conocida, que Bruce Lee sabía Kung Fu tradicional, sabía todas las teorías, pero al ver la ignorancia por parte del público y en Estados Unidos, que hay ignorancia todavía, utilizó eso como para ganar fama. Y es bastante entendible porque Bruce Lee creó su propio estilo de Wing Chun diciendo que es mejor que el Wing Chun tradicional. También se solía hacer mucho en la antigüedad. Por ejemplo, los maestros de Kung Fu antes criticaban otros estilos para hacerse más famosos. Es decir, mi estilo es más fuerte que el tuyo. Mi estilo es mejor que el tuyo. Tiene mejores técnicas. O te puedo ganar con esta técnica que es más fuerte que tu estilo. Bruce Lee hizo lo mismo. Repitió un ciclo que ya se venía haciendo en el Kung Fu antes, con tal de buscar fama y ridiculizar a la escuela que lo echó. Es un poco infantil, pero a causa de que te echen no vale la pena. Esa teoría, ese rumor, toma bastante fuerza cuando Bruce Lee, en sus varias entrevistas y demostraciones, se contradice, hasta en sus libros contradice su propia teoría de antes. Por ejemplo, siempre dijo que los puños de Wing Chun son fuertes, son bastante efectivos. La línea central es la teoría correcta. Luego critica la teoría de la línea central cuando cambia a lateralizar su postura, pasar de una postura frontal a una postura lateral. ¿Cuál es la causa de esto? Que él muchas veces se había contradicho, ¿sí? Se había contrariado con sus argumentos. Por ejemplo, antes decía que ser tan flexible no hacía falta, sino se pateaba alto. Ahí también se da cuenta que él no conocía la teoría tradicional, no conocía la teoría de verdad de Kung Fu. Porque Kung Fu siempre te va a entrenar para ser lo más flexible posible. Los estilos del sur tienen la misma base que los estilos del norte. Se patea alto en la práctica, pero si tu estilo utiliza patas bajas, vas a patear bajo, pero vas a entrenar elongación. A lo que yo voy, que Bruce Lee
se contradijo muchas veces en sus teorías. Ya sé que puede haber algún fan, algún practicante de Jeet Kune Do, lo que sea. Practicantes oficiales de Jeet Kune Do no hay. Solo hay uno que es el instructor más reconocido, que es Danny No Santo, que es el único autorizado y reconocido por Bruce Lee. Más allá de eso. Pero el Jeet Kune Do más que nada es una teoría, no es un estilo de combate, es una teoría que carece de argumentos y bases sobre la combinación de estilos cuando se comprueba su verdadera base. A ver, vamos yendo a lo técnico. Bruce Lee era buen peleador. Poseía conocimientos sobre el Kung Fu tradicional o sobre el verdadero Kung Fu. La verdad es que sí y que no. En parte conocía mucho sobre la línea central, conocía mucho sobre el golpe corto o el Tuan Chin, conocía el Tuan Chin. Más allá no sabía más nada, porque él decía que Wing Chun no tenía movilidad, que no tenía eficiencia, pero parece que no practicó Wing Chun de verdad, porque Wing Chun sí tiene eficiencia, tiene derribos, proyecciones, técnicas de grappling, técnicas de clinch, técnicas de wrestling. O sea, el Jotsun es bastante completo de por sí, es un estilo muy completo. Aparte, que se había informado mal. En esa época, como dije anteriormente, el Wushu moderno era muy famoso. Era muy normal encontrarse maestros que decían que eran de Shaolin y eran exhibicionistas. Ya no existen monjes Shaolin, ya no existen los verdaderos monjes Shaolin. Y ya no existe el estilo Shaolin. Jamás existió y jamás va a existir. El Kung Fu que practica Shaolin es Xanchuan, ya lo dije. Bruce Lee, hablando sobre el Jeet Kune Do, dice que mezcló o combinó Wing Chun, Judo, esgrima filipino, boxeo americano y karate, o ciertas patadas de karate. La verdad que siempre hay muchos rumores de que artes marciales utilizó y mezcló. Dice que aprendió muchos estilos de artes marciales. Si se ponen a leer y estudiar de verdad lo que es el Jeet Kune Do o la base del Jeet Kune Do, es solamente un Wing Chun, es un Jotsun modificado. El Jotsun, vamos a hablar de Jotsun. Los que practican Wing Chun o Jotsun saben de lo que voy a hablar ahora. Jotsun practica patadas altas, tiene técnicas de patadas altas, a la cabeza, al pecho y al estómago. Tiene muchísimas técnicas de agarre y lanzamientos. Va a pelear al piso. Pero ¿qué sucede? No son muy practicadas, no son tan incentivadas en la práctica. Se practica solamente Pak Sao, San Sao, se practica con el muñeco y se practican golpes cortos o el Tuan Chin. ¿Qué sucede con las técnicas más avanzadas? No se enseñan, no se aprenden, no se aplican. Bruce Lee le sucedió lo mismo. Yo entiendo que Bruce Lee es un ícono, es reconocido por varios artistas marciales, por varios boxeadores o peleadores también. Es reconocido por muchos deportistas. Es el ídolo de muchos. Pero ¿qué sucede? Bruce Lee también se reconoce que él también mentía muchas veces para atraer gente. Por ejemplo, la famosa pelea contra el maestro Shaolin Wok Jack Man, ¿no? Ese hombre no es maestro Shaolin, ya se ha dicho y se sabe que Wok Jack Man es un maestro de Wushu moderno, de exhibición. La pelea que tuvo fue porque Bruce Lee en una demostración insultó a los maestros más viejos diciéndoles tigres sin dientes.
Insultó a toda la comunidad de Kung Fu tradicional con tal de buscar revuelo y fama, buscar clientes y alumnos. Insultó, era acostumbrado a insultar mucho. Era buen peleador, sí, era buen peleador. De Kung Fu, seguramente tenía Kung Fu. O sea, tenía arte marcial. Pero de ahí a saber mucho de la teoría de Wushu, no sabía mucho. Más allá si hablaba del Tao o no, habla muy por arriba del Tao en las artes marciales, es muy superficial. El estudio que él tenía sobre el Kung Fu era bastante superfluo, no tenía tanta profundidad, no tenía tanta pulidez. Él dice que Chuck Norris lo incentivó a patear alto. Ahí se dan cuenta que el tipo aprendió tarde, porque un practicante de Wushu no tiene nada que ver si es del norte o del sur o del este o del oeste, porque hay estilos. Del este y oeste de Kung Fu hay estilos. Dice que él no pateaba alto. Wing Chun patea alto. Patea alto. Tiene todas las patadas altas. La base de Wushu tiene todas las patadas altas, hasta patadas en salto. Él dice que no las hacía, que no se le enseñaron, que no se le incentivó en el uso. Ahí se dan cuenta cómo fue el aprendizaje de él. También se habla mucho del puño pulgada de Bruce, que decía que tenía buen arte marcial porque hacía el puño pulgada. A ver, puño pulgada no existe. Hay un video de Yen Chen Chen hablando de eso, sobre el puño pulgada. Yo voy a mencionar un poco en el video, el puño pulgada o Sun Quan no existe. Es más que nada una mala interpretación. Sun Quan o Sun Qin o Tuan Qin, porque Sun Qin y Tuan Qin son cosas distintas. El Tuan Qin se utiliza en Xingyi, Pak Mei, Wing Chun o Yotsun, Pachi Chuan y hasta en estilos de mantis, hasta en estilos de tigre se utiliza Tuan Qin. El Tsun Chin se tiene que ver con el Fa Chin, que el Fa Chin es la práctica de potencia, entre comillas, potencia o fuerza artificial. Y el Tsun Chin se refiere a cuando eso se ve bien aplicado o bien hecho. Tsun Chin, que salió bien, que se logra ver de manera orgánica, que sale de manera bien, o sea, de buena forma, no sé cómo explicarlo, porque eso no tiene traducción, que sale de buena manera la técnica o la energía. Tuan Chin es un golpe corto. En Kung Fu los puños no tienen retroceso, salen desde el lugar, yo ya lo dije. El puño se hace desde acá atrás para entender el Fa Chin, el Tuan Chin. Tiene sentido ahora que uno lo dice, porque tiene que ver con la relajación y el peso del mismo brazo. Bruce Lee hacía exhibiciones de Sun Quan o el puño pulgada, que eso está en todos los estilos de Kung Fu, el puño pulgada, está en todos, que es una práctica para entender lo que es la columna y la fuerza desde el suelo, pero Bruce Lee hacía esto, un retroceso. Una exhibición de verdad hubiese ido desde acá, pero hay algunas veces que lo hace con retroceso, y eso no sirve. Eso no es Tsun Chin, ni Tuan Chin, ni Sun Quan. Eso es exhibición, no tiene armado. Yendo también con la estructura marcial de Bruce Lee, si, como dije, si sabía Kung Fu, tenía conocimiento de Kung Fu, tenía... No tanta, o sea, tenía como dije, pero no tanta. Solía confundir las cosas, se solía contradecir, confundía lo que es el Tao con otra cosa, confundía el Shaolin norteño con un estilo de verdad, confundía el Wing Chun con un estilo que no pegaba patadas o no pegaba, no había conocido las técnicas avanzadas de su estilo madre, o sea, estilo madre es el estilo principal. Además, había hecho algo que si has practicado Kung Fu, si practicas bien un arte marcial,
dijo que era posible combinar todos los estilos marciales. Si bien, si se dan cuenta, no hace falta aprender judo si practicas Jotsun. No hace falta aprender karate o esgrima filipino si practicas Jotsun. No hace falta practicar boxeo americano pero si practicas Jotsun. Jotsun tiene teorías del puño que usa el boxeo americano. Pegar desde el suelo se hace en el boxeo. Jotsun también lo hace. Muchos dicen, no, pero Jotsun pega así de recto. Eso es un puño de práctica. Yo ya lo he dicho, esto es un puño de práctica. Desde acá, Jotsun practica desde acá. O practica desde la costilla. Pero un puño de Kung Fu siempre sale la guardia y hace esto. Esto es un puño de box que tiene más de 1000 años porque es chino. Bruce Lee criticaba al puño chino o al puño de Kung Fu, lo criticaba porque no lo entendía. Según él decía que lo entendía, pero no lo entendía. O lo criticaba para ganar clientes, porque siempre hizo eso hasta con compañeros de él, criticaba pero como para ganar un poco de revuelo. Criticaba las patadas, también las patadas altas, pero luego se arrepintió cuando Chuck Norris le insistió y se dio cuenta del funcionamiento verdadero de una patada alta. Bruce Lee sí sabía pelear bien, pero no entendía lo que estaba haciendo, no sabía el significado de lo que hacía. Digamos que el nivel teórico Bruce Lee era muy básico. Era alguien muy atrasado a nivel entender todo lo que hacía. La habilidad era buena. Ya en nivel de habilidad Bruce Lee era bastante bueno, tenía muchísima práctica, muchísima atención a lo que hacía, pero no lograba entender el contenido detrás de todo lo que tenía que entender. Por ejemplo, lo de que él mencionó que es una teoría incorrecta, dijo algo correcto pero de manera equivocada. Lo de la técnica de no tener técnica. Muchos no van a entender al 100%, pero presten atención a lo que voy a decir. La técnica de no tener técnica se refiere a que aprendes algo, te estructuras para luego desestructurarte. Cuando uno aprende en el estilo de Kung Fu, se aprende por un molde. Aprendes formas, aprendes técnicas, o en el caso correcto, se aprende la técnica y luego la forma. Cuando ya tienes un buen nivel, ya sabes pelear, ya entiendes bien de manera correcta todo el estilo que entrenaste, en vez de practicar la forma como te le dijeron, vas a hacer la forma propia. Vas a meter una técnica aquí, vas a meter otra técnica allá, vas a pelear a tu manera con las técnicas que te enseñaron, pero vas a pelear a tu manera. Ese es el técnica de no tener técnica, es entender la intención y el contenido de lo que estás aprendiendo, no seguir un molde. Eso significa que nunca vas avanzado. Bruce Lee entendía este concepto pero de manera equivocada. Entendía que la técnica de no tener técnica es aprender y absorber todo. No, porque en chino hay un dicho que significa o que se dice así: aprender más son más deudas. Si aprendes un estilo o una técnica, bien, estás bien. Si aprendes 10 o 20, no vas a tener tiempo. Hay gente que cree que por aprender muchos estilos vas a aprender más, pero no se dan cuenta que al aprender 100 técnicas vas a terminar usando 2 o 3 o 4 como máximo. Ese es el sentido de un arte marcial o el Kung Fu. Te ofrece un arsenal, una variedad de técnicas que tienes que aprender porque hay técnicas que se adecúan a tu cuerpo y otras que no. Pero no se puede mezclar técnica de karate con Kung Fu. Tienen una base distinta. Tienen muchas maneras diferentes de moverse y de pensar. Los estilos de Kung Fu mayormente tienen requisitos, exigencias de un cuerpo, un cuerpo, qué sé yo, más alto, más largo, o más pequeño, más pesado, más delgado.
Por ejemplo, el estilo de Pachichuen requiere tener un tipo de cuerpo y un tipo de carácter. Un cuerpo pesado y un cuerpo bastante fuerte. Y un carácter que requiera ir de frente, no retroceder. El estilo de Mitsonchuen también tiene un requisito que casi ningún practicante sabe, un requisito de cuerpo y de carácter también. El carácter tiene que ser un carácter que vaya con cuidado, pero siempre vaya al frente, que reciba el golpe de la manera adecuada y que conteste con otra manera. Se llama ser atento. Y el requisito que tiene en el cuerpo, que sea muy ágil y muy ligero de cuerpo. No ser tan pesado ni tan alto, sino que sea de mediana estatura. El estilo de Yotsun, el famoso estilo, el requisito de cuerpo que tiene es que no sea tan alto. Con unos 60 o unos 70 está bastante perfecto, o unos 50. Más allá, el tipo de carácter que requiere el Yotsun es que vaya con cuidado, porque Yotsun emplea mucho lo que es el cuidado de la postura, el cuidado de la dirección. En conclusión, el video puede haber quedado muy confuso para algunos, es porque está comentado por arriba. Bruce Lee era buen peleador, era buen artista marcial, pero, como dije, él siempre criticó lo que él hacía. ¿Qué quiero decir con esto? Criticaba el Kung Fu siendo que él hacía Kung Fu. ¿Con cuál objetivo? ¿Por qué? Para buscar fama. No es malo buscar fama, no es malo. Se hizo siempre en el Kung Fu. De criticar a un maestro, criticar a alguien para ser más famoso. Hasta se sigue haciendo ahora. Se hacía antes y se sigue haciendo ahora. Bruce Lee no sabía un Kung Fu de verdad. No sabía en teoría, no sabía cómo era el Kung Fu de verdad, pero tenía buena habilidad. Digamos una habilidad intermedia o avanzada en combate con Kung Fu, ¿no? Pero aprendió tarde muchas cosas. Aprendió tarde sabiendo que tuvo un buen instructor. También hay que saber que él todo lo que hizo fue mercantilismo, o sea, fue marketing. En esa época estaba muy de moda el combinar artes marciales en los años 60 y 70, estaba muy de moda. Bruce Lee se unió a esa moda diciendo que su estilo era una conglomeración o una aglomeración de muchos estilos, que era para cualquiera, sin saber de que Bruce Lee era Wing Chun realmente, porque la postura de guardia de Jeet Kune Do es una postura de 4-6 o Si Shi de Kung Fu, con el codo arriba y la mano cubriendo. Es una postura de Kung Fu. El golpe lateral es un Tsue, ¿sí? Es un Tsue, es un mazo, que es de Kung Fu, es de Wing Chun. Los golpes rectos, las patadas que usa, son todos golpes de Wing Chun. Es un Wing Chun modificado, pero para Bruce Lee. Pero no es un estilo maduro, no tiene maduración, no tuvo crecimiento. Además de eso, hay que entender de que en esa época estaba muy de moda el karate y el kung fu, pero era más conocido el karate. Bruce Lee hizo lo que pudo para popularizarse. También él tenía pensado ser más que nada un actor que un peleador, y a Bruce Lee le encantaba llamar la atención. Por eso hizo todo eso. Más allá de su vida personal sobre el consumo de drogas, que hay cartas donde lo dice, el consumo de drogas y los problemas que ha tenido, sí es verdad que le han afectado mucho en su práctica, más que nada la lesión de la espalda que nunca se logró recuperar, que se inyectaba cortisona en la columna por eso, o sea, en la espalda se inyectaba cortisona. Más que nada el consumo de drogas le logró cambiar mucho su manera de entrenar y su manera de ver las cosas. Era una persona que siempre buscaba un cambio porque era perfeccionista.
pero desde la creación de Jeet Kune Do más que nada fue una excusa. Porque la supuesta pelea que tuvo con Woo-Jack-Man no se entiende el por qué cambió de manera de pelear. Porque dijo que se agitó. En esa época, veamos que la pelea de Woo-Jack-Man fue a los 24 o 22 años de Bruce Lee. Ya existía el Jung Fan Kung Fu y Bruce Lee ya tenía la lesión en la espalda. Ya tenía la lesión de la espalda por un ejercicio de pesas que había hecho. Es obvio que el medicado se iba a cansar al pelear contra alguien que no está lesionado. Y encima dijo que le había golpeado la nuca, o sea, la parte de acá del cráneo, y se le había hinchado la mano. Si alguien es boxeador acá y pega sin guantes, o alguien pega sin guantes y le ha pegado a alguien en la nuca antes, se va a dar cuenta que no es tan duro, no es tan fuerte, es suave. Es muy suave esta parte. Así que no tiene sentido que se te hinche la mano si sos alguien que pelea muy bien, porque tenés esto duro. Este video fue más que nada para informar, contar unos datos sobre Bruce Lee, que sí tenía buena habilidad marcial, pero no tenía buen kung fu. Conocía mal la teoría, no tenía aprendida la base del kung fu, porque se menciona muchas veces con sus críticas que él no conocía cómo se practicaba de verdad y que solo aprendió kung fu porque necesitaba un estilo para pelear, nada más. Con el objetivo principal, sí, pero lo aprendió mal. Hay que mencionar que Ip Man también enseñaba Yotsune un poco mal, porque se salteaba la base principal de todas las artes marciales chinas. También se mencionaba que no practicaban el puño como debía ser, porque todos los estilos de Kung Fu practican el puño desde aquí, y si es del sur, practican desde acá. Todos los estilos del sur practican igual. ¿Cómo vas a decir que un estilo del sur no patea alto si el estilo Choi Li Fat, que es de Nanchen, golpea con la pierna en alto? Wing Chun también lo hace, Pak Mei también lo hace, Jok Lum también lo hace, Pai He Chuan también patea alto. Bruce Lee se equivocó muchísimo. No le quito el mérito de lo que hizo, pero Bruce Lee se equivocó muchísimo. Con el Jeet Kune Do se equivocó bastante porque era un estilo de Kung Fu más. Un estilo de Kung Fu individual de él, porque oficialmente le faltó maduración, le faltó estructura. Se equivocó en la teoría muchísimo, pero en habilidad estaba intermedio, estaba decente. Yo no estoy criticando, estoy contando, más que nada, cómo fue la verdad de él en las artes marciales, el recorrido que tuvo. Por eso se llama hablando de Bruce Lee, no criticando. El tipo era un buen peleador, pero careció de muchas cosas. Igual lo que hizo fue bastante grande, llegó lejos. Para ser artista marcial no se murió de hambre, como la mayoría le pasa, porque ser artista marcial de Kung Fu o Wushu tradicional, uno se muere de hambre. Bruce Lee, más que nada en esa época, si hubiese sabido, él criticaba el Wushu de exhibición, no el Wushu tradicional, porque en los años 60 estaban de moda el Kung Fu de Shaolin, el Wushu de exhibición, y se pensaba que era el Wushu original. Bruce Lee vivió criticando lo equivocado porque era muy difícil encontrar un maestro tradicional que supiese tradicional de verdad y supiese pelear. Era muy complicado y encima el que le tocó a él enseñaba más o menos mal. Espero les haya gustado el video. Como dije, véanselo completito. Este video es más que nada como para informar, no criticar a nadie. Si tenés alguna opinión o algo, déjalo en la caja de comentarios. Suscríbete, compartir con tus amigos. Y que quede claro, esto es más que nada para informar, no para hacer revuelo de nada. Yo soy una persona que lo ha estudiado mucho, ese hombre ha estudiado todo.
de él. Y esta es la conclusión que saqué hace años, pero bueno, la quería compartir con ustedes. Espero que les sirva.